Empezamos la primera sesión de la semana número 20 de trabajo. En este caso vamos a comenzar con el proyecto número 6 y en pantalla tenemos el título que es El cuento en nuestras manos. La siguiente información que les voy a presentar usted la puede encontrar en la página 104 de su libro. Ahí viene la información general del proyecto por si llega a presentar dudas de lo que diga más adelante, bueno, ya sabe que puede recurrir a la página 104. En esta sesión, que corresponde al martes 26 de enero del 2021, vamos a trabajar dos aspectos, pero primero les voy a platicar brevemente qué es lo que vamos a trabajar en este proyecto, qué es lo que vamos a realizar. Posteriormente vamos a pasar a la actividad número 1 que les compartí el día de ayer junto con las 4 actividades, pero el día de hoy nos vamos a centrar en la número 1, la cual se divide en dos partes, lectura y análisis. Es decir, vamos a leer el cuento de la página 106, posteriormente vamos a contestar las preguntas que vienen en el apartado para comprender mejor. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en la primera parte, les comento los datos generales del proyecto. Este corresponde al ámbito de literatura porque vamos a trabajar con textos literarios como los cuentos. En este caso, vamos a escribir narraciones. Vamos a escribir una historia o un cuento. Esa es la práctica social del lenguaje, escritura y redacción de narraciones. Acuérdense que al cuento también se le llama narración. ¿Por qué? Porque nos va contando lo que sucede en la historia de principio a fin. Eso es una narración. Cuando alguien nos va contando qué está sucediendo. El aprendizaje esperado de este proyecto. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Karina. Escribe cuentos de un subgénero de... Muy bien, de su preferencia. Esto es lo que se espera que ustedes, estudiantes dedicados, aplicados, esforzados y valientes, es lo que van a realizar, escribir un cuento de un subgénero de su preferencia. ¿Alguien recuerda los subgéneros que vimos en el plan de reforzamiento? Los subgéneros de un cuento. Por ejemplo, si la historia trataba de un ser o de un fenómeno que no tenía explicación, pero que causaba ahí ciertas acciones en un bosque de noche, ¿qué tipo de subgénero sería? A ver, Luna. Terror. De terror, ¿verdad? O por ejemplo, si el cuento sucede en una casa encantada donde hay una princesa que se encuentra con un sapo y este se convierte en príncipe, ¿de qué subgénero estamos hablando, Daira? De hadas. De hadas o de fantasía, ¿verdad? Pero si mi cuento que estoy leyendo se lleva a cabo en el espacio, en cierto planeta, con extraterrestres, ¿qué subgénero sería, Manuel? Ciencia ficción. Ciencia ficción. O si es un cuento donde los personajes recorren el mundo y visitan lugares desconocidos y se encuentran con situaciones donde tienen que usar la valentía. ¿Cuál sería, Francisco? Aventura. De aventura, ¿verdad? Entonces, ahí ya recordamos los subgéneros en los que se pueden clasificar los cuentos. Ya usted va a decidir el subgénero que más le guste. Una vez que decide el subgénero que más le guste, pues entonces va a poder escribir su cuento. Y ese sería el trabajo final de este proyecto. Pero no se me adelante, porque todavía no vamos a escribir nada, sino que vamos a diseñar, es decir, vamos a imaginar, primero a seleccionar qué subgénero me gustaría, de qué subgénero me gustaría escribir mi cuento.
Y una vez que ya seleccioné el subgénero, pues entonces sí necesito imaginar cómo quiero que sean mis personajes, cómo quiero que sean físicamente, psicológicamente, en dónde quiero que se lleve a cabo mi historia y qué situaciones quiero que vayan sucediendo, cómo quiero que empiece, cómo quiero que termine. Ya una vez que usted se imaginó su historia aquí en su cabecita, bueno, entonces vamos a ir construyendo nuestro cuento, pero hay que ir siguiendo una serie de pasos para poder lograr exitosamente este aprendizaje esperado. Para ello vamos a entender un poco qué es lo que vamos a hacer en esta práctica número 6 y para qué nos va a servir, porque es importante conocer cuál es la finalidad, ¿verdad?, de hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a leer cuentos, después vamos a escribir uno y al final vamos a compartirlo con los demás compañeros y así poder disfrutar de las creaciones de otros. Y este primer paso que les comenté, el de leer cuentos, nosotros ya lo hicimos en los proyectos pasados. No sé si usted recuerde 2 cuentos que les compartí, que fueron 2 cuentos escritos por jóvenes como ustedes. Uno de ellos se llama Vida Canina y el otro, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? El Inmortal. Exacto, Luis, gracias. El Inmortal. Y ustedes se dieron cuenta que eran 2 cuentos de distinto subgénero. El Inmortal, como mencionó Luis, el subgénero, ¿alguien lo recuerda? Ciencia ficción. Exacto, gracias, Kevin. El cuento El Inmortal es un cuento de ciencia ficción, mientras que el otro cuento de Vida Canina corresponde a otro subgénero. ¿Quién me puede decir el subgénero? ¿Alguna idea? Digo, porque sabemos que no era de ciencia ficción, ¿verdad? Porque la historia, pues, ¿de qué trataba? Trataba de un perro. Trataba de un perro que se ponía... Ajá, era como que de trama. Drama porque era algo triste al final. Sí, ¿verdad? De Como hecho, drama. ajá, si usted lee el cuento, o sea, ese cuento les va a provocar así emociones, tanto de, bueno, yo creo que más que nada emociones tristes, ¿qué más? Va a sentir ternura, o sea, va a sentir, vaya, lo que decía su compañera Brittany, va a sentir el drama de la historia, el drama que está sucediendo en el cuento, porque no sé si les pasó a los que lo leyeron, que casi y llorábamos, o sea, por cómo nos estaban dando a conocer la historia de este perrito. A ver, Luna, ¿la escuchamos? Yo sí lloré. Sí, ¿verdad que sí está muy emotivo? Sí, me recordó a una de mis perritas. Se había muerto y lloré. Sí, sobre todo a los que son amantes de los animales, de las mascotas y que han pasado por una situación como la del cuento, llega la historia, pero hasta acá, hasta adentro, como a Luna le sucedió, o sea, rodaron las lágrimas. Y justamente eso es lo que queremos lograr con nuestros cuentos, provocar esas emociones en aquellos lectores que lean nuestras historias. Y sé que ustedes lo van a lograr porque este proyecto les va a ayudar mucho ¿a qué? A desarrollar su talento como escritores creativos, porque estoy segura que a muchos de aquí les gusta escribir, les gusta crear historias y quizás siente que no lo hace correctamente, pero no pierda la esperanza porque mientras usted vaya practicando la redacción, usted va a ir mejorando y perfeccionando ese talento que usted tiene. Y no piense que porque es un adolescente que tiene apenas 12 años, pues no es un experto.
eso no tiene nada que ver, porque pues los cuentos que leyeron de Vida Canina y El Inmortal fueron escritos por personitas como ustedes, o sea, adolescentes, y si ellos pudieron, ustedes también pueden lograr eso y más. Entonces, para eso nos va a servir esta práctica, además de que usted puede expresar sus ideas de manera creativa a través de un cuento. Y ahora sí, eso es la presentación del proyecto, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Excelente. Pasamos a la actividad número 1, que es la lectura y análisis del cuento en la página 106. Váyase ya a su libro, por favor, a la página indicada, y vamos a realizar la primera sección, que es la lectura. Finalizando, pasamos a la segunda sección, que es la respuesta a las preguntas del apartado para comprender mejor, que lo tienen ubicado en esa misma página. Entonces voy a necesitar, para poder leer el cuento, voy a ocupar 5 personitas brillantes. Citlali, Brittany, Daira, Luna. Híjole, arrastraron las mujeres. Dejen ahí su manita levantada. Y Luis, ahí están los 5. Ok, no bajen la manita, Luis. Citlali. Vamos a empezar con la lectura desde el título, el autor. El autor, recuerden que es la persona que escribe o que creó el cuento. Y Brittany va a leer hasta aquí, hasta donde dice árbol, ¿de acuerdo? Enseguida, perdón, Citlali desde el título hasta donde le indiqué. Enseguida, Brittany va a leer lo que está en azul. Luego, Daira, lo que resta. Y ahorita Luna y Luis les indico en dónde siguen, ¿de acuerdo? Empezamos, Citlali. Cuento de Navidad. Ray Bradbury, 1920 a 2012. El día siguiente sería Navidad y los 3 se dirigían a la estación de naves espaciales. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio. Cuando en la aduna los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pacas, onzas. Al igual que el arbolito, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. ¿Qué haremos?, dijo de pronto la madre. Nada, ¿qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. Muy bien, antes de continuar, en lo que nos leyó su compañera Citlali, y como el libro nos lo está señalando, acabamos de leer el planteamiento del cuento. Recuerden que el cuento se estructura en 3 partes: planteamiento, desarrollo y desenlace. En el primer apartado se nos da a conocer el problema principal de la historia, los personajes, el lugar en donde se va a llevar a cabo y el tiempo. Entonces aquí ya tenemos esta información. Tenemos que son 3 personajes que se dirigen a la estación de naves espaciales. Entonces ya tenemos una idea de cuál va a ser el lugar en donde se va a llevar a cabo la historia. También nos indica en el primer renglón el tiempo. En este caso dice que el día siguiente sería Navidad, o sea, estamos hablando de un día antes. ¿Qué sería? Si Navidad es 25, ¿cuál sería un día antes? Pues 24 de diciembre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa información. Y pregunta, ¿cuál sería aquí el conflicto de la historia? El que se nos presenta, ¿cuál es el problema? Que no los dejaron subir el árbol de Navidad. Exactamente, dice que en la aduana les retuvieron el árbol de Navidad. ¿Alguien sabe qué es la aduana? No. Bueno, la aduana, digo, yo nunca he ido al otro lado, pero es ese lugar o esa caseta en donde hacen revisión a nuestro automóvil
para que todo vaya en orden y dependiendo si todo está en orden o no, nos dan luz verde o si no, nos dan luz roja y nos hacen revisión de pe a pa y todo eso. Entonces, la aduana es la que se encarga de checar el pasaje y lo que llevamos de viaje. Esa es la aduana. Entonces, dice que aquí en la estación de naves espaciales, pues las personas de la aduana les dijeron que, híjole, que el árbol de Navidad no podía subir a la nave espacial porque porque se excedía en el peso. Entonces, por eso les dijeron, aquí se queda el árbol, ustedes suban a la nave. Ese es el problema. Continuamos, Brittany. En azul. Maestra, nosotros nos aparece de otro color. Ah, es verde, sí es cierto. Verde, ¿verdad que sí? Sí. Es verdad, es verdad. Brittany. ¿Quién va a seguir la lectura, chicos? Porque no escucho a Brittany. Ok, Daira, ayúdame, por favor, en lo verde. Los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. El cohete despegó al amanecer y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra. Un 24 de diciembre de 2052 para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Cerca de medianoche, hora terráquea, el niño despertó y dijo: Hasta ahí, Daira. Hasta ahí, gracias. Entonces, lo que nos empezó a leer Daira ya es el desarrollo de la historia. Es decir, ya nos va contando qué fue lo que sucedió después de que tuvieron que dejar el árbol de Navidad en la aduana. Entonces, ya aquí el autor, Ray Bradbury, que fue el que escribió este cuento, nos va describiendo o nos va contando que pues los pasajeros empezaron a subir a la nave y mientras tanto pues el niño iba entre ellos pues triste, ¿verdad? ¿Por qué creen que iba muy triste? Pálido y silencioso, dice. Porque no lo dejaron llevar el árbol de Navidad. Exacto, por eso. Y incluso aquí ya nos detallan la fecha exacta, un 24 de diciembre del año 2052. Y con eso damos por hecho que es un cuento de ciencia ficción, además de que ya nos habló de naves espaciales y pues es un tiempo futuro. Entonces con eso ya vamos viendo que sí tiene características de un cuento de ciencia ficción. Muy bien, entonces dice que comenzó el viaje, despegó el cohete, dejó la Tierra y se dirigió al espacio, a ese lugar oscuro. Y ahora sí, Luna, continúale, por favor. Quiero mirar por el ojo de buey. Todavía no, dijo el padre. Más tarde. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Hijo mío, dijo, dentro de media hora será Navidad. Sí, dijo el padre. No. Sí, ya lo sé. ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron. Sí, dijo el padre. Todo eso y más, mucho más. Ya es casi la hora. ¿Me prestas tu reloj?, preguntó el niño. Le dieron el reloj y el niño lo sostuvo entre los dedos. Un resto del tiempo arrastrado por el fuego
el silencio y el momento insensible. Gracias, Luna. Entonces ahí ya vemos otra situación. Después de que la nave espacial despegó y se encontraba en la nada, ahí en la nada, pues en el espacio, literal, porque no hay nada alrededor, no hay un Oxxo, no hay un Seven, no hay un Merco, no hay ninguna tienda, está totalmente asolado el lugar. Ya vemos la siguiente situación. Dice que el niño despertó y le pidió al papá ver por el ojo de buey. ¿Alguien se dio la tarea de investigar o alguien se imagina qué es el ojo de buey? Porque dice, quiero mirar por el ojo de buey. ¿Qué sería? ¿Qué se imaginan que sería? Si es uno, ¿qué función tiene el ojo? A ver, Citlali. Observar. Ajá, esa es la función del ojo, ¿verdad? Observar. ¿Y cuál es la forma del ojo de buey? Del ojo de un buey. O del ojo, mejor dicho. Redondo, ¿no? Pues el ojo es circular. Entonces, ¿qué se imaginan que sea? Un telescopio. Ok. Pequeña ventana de forma redonda u ovalada. Excelente. Ándale, usted sí, Luna, usted sí usa el glosario que viene en su libro, las palabritas que están ahí en rojo, ¿verdad? Eso Sí. es, el ojo de buey hace referencia a una ventana circular u ovalada. Eso es el ojo de buey, para aquellos que se sacaron de onda y ¿cómo que un ojo de buey? ¿Cómo que había un buey en la nave espacial? No, se refiere a una, ahí está, gracias Luna. Se refiere a una ventana circular. Entonces, el niño quería mirar por la ventana, pero ¿qué pasa? Su papá le dice, más tarde, todavía no. ¿Ustedes por qué creen que el padre no dejó ver al niño por la ventana? ¿Alguien se imagina el por qué no lo dejó ver por la ventana? Porque era peligroso. Ok, eso piensa Kevin, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Porque arruinaría la sorpresa. Ah, una sorpresa. Vamos a ver quién de los dos tiene la razón. Entonces, más adelante nos describen al padre pensativo que estaba dando vueltas ahí incómodo, ideando un plan B, pues para poderle dar el regalo que se quedó allá en la tierra, para ver de qué manera podía compensar eso. Entonces, ahí lo vemos, dice, el padre había estado despierto, pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Y imagínense, pónganse en el lugar del papá, que ustedes están bien preocupados porque pues le habían prometido a su hijo un regalo de Navidad y ahora no lo tienen porque lo tuvieron, no sé, porque no pudieron comprarlo porque lo tuvieron que dejar, porque no les permitieron viajar con él. O sea, ¿cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían ustedes como papás al ver que no tienen regalo? Regalo, ese regalo que le prometieron, que dieron su palabra a su hijo y diciéndole, sí, te voy a dar un regalo de Navidad, te voy a dar un árbol, y llega el momento y va para atrás. ¿Cómo se sentirían como papás o en esa situación? A ver, Francisco. Neutral, ¿no, maestra? Pues lo vas a llevar a Marte y te estás pidiendo un árbol, ¿no? Yo estaría bien con ir a Marte, ¿no? Digo, en opinión. Sea, a ver, otra vez. O sea, que usted... No, va de nuevo, es que no lo escuché muy bien. Que me sentiría neutral porque lo vas a llevar a Marte. O sea, ok. O sea, que... malo ir a Marte. Yo preferiría ir a Marte que un árbol. O sea, que con ir a Marte yo creo que sería como que el mejor regalo. Se sentiría triste porque desilusionaría a su hijo. Sí, ¿verdad?
¿Ustedes han pasado por una situación en la que sus papás les dicen, te prometo que si sacas 10 te voy a comprar un celular, o te prometo que te voy a llevar a este lugar, y luego llega la fecha y ¿sabes qué? Espérame porque pues tuve que gastar en pagar la luz, el agua, eso, y espérame un ratito más? Sí, Sí, ¿y cómo se han Sí. sentido? tristes. Tristes. Sí, ¿verdad? Y como dice Luis, desilusionados porque pues con tanto tiempo que esperaron que llegara ese momento en que sus papás les dijo que les iba a comprar o llevar a algún lugar, y cuando se llegue ese día, chócalas, que no, que siempre no, que después, pues sí, ¿no? Como que, ay, se siente muy feíto. Entonces, imagínense, pónganse ya en el lugar y sientan lo que pudo haber sentido el papá y también el niño a la vez por esta situación. Pero pues el papá, híjole, porque luego así son los papás, ¿no? De que aunque no puedan hacer las cosas, buscan la manera por cumplir con la palabra que les dieron a ustedes, ¿no? Que fue lo que hizo él. Cuando le pregunta el niño, ¿tendré un árbol? Me lo prometieron. Y dice el papá, todo eso y más, mucho más. O sea, el papá bien seguro. Yo creo que ella había imaginado una opción, ¿no creen ustedes? Para que le haya contestado con esa seguridad y mucho más. ¿Qué creen ustedes? Que si haya logrado conseguir ese plan B. ¿Cómo? Yo creo Maestra, Dígame, Manuel. yo creo que no. ¿Que no? Solamente lo hizo para calmar al niño. Ok. Bueno, ya se están haciendo sus ideas. Vamos a ver qué ocurre en el desenlace o en el final. Muy bien, entonces, Luis Díaz, ayúdame hasta este apartado donde dice mamá, por favor. ¿De dónde empezó? Desde el principio, desde aquí, Navidad, hasta mamá. Navidad, ya es Navidad. ¿Dónde está el árbol de Navidad? Ven, vamos a verlo, dijo el padre, y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre los seguía. No entiendo, dijo la madre. Ya lo entenderás, dijo el padre. Hemos llegado. Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre empleó un código. La puerta se abrió. Entra, hijo. Está oscuro, no tengas miedo. Te llevaré de la mano. Entra, mamá. Muy bien, entonces, pues hasta aquí vemos que el niño le pregunta, ¿dónde está el árbol de Navidad? Porque ya es Navidad. Y que le dice el papá, ven, vamos a verlo. Entonces, ¿sí habría un árbol de Navidad o no? Vamos a ver cómo termina la historia. Brittany, ¿ya nos puede escuchar? Sí, profe. Muy bien. Termina la historia, por favor. Se quedó aquí, entraron. En el cuarto y la puerta se cerró. Entre ellos se abría una inmensa ventana, por la cual podía ver en el espacio. El hijo se quedó sin aliento. Detrás de varias personas Se pusieron a se cantar. pusieron a cantar. ¿Ya, profe? ¿O le sigo? Sí, síguele, por favor. Feliz Navidad, dijo el padre. Resonaron los villancicos. El niño avanzó lentamente al pasillo, la nariz contra la ventana y contempló mirando al espacio. El resplandor de millones de maravillosas velas blancas. Muy bien, muchas gracias, Brittany. ¿Había árbol de Navidad o no había árbol de Navidad? Pregunto. ¿Alan? No, no había. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa, Alan? Ver el espacio. Excelente. Ay, qué inteligentes. Exacto, o sea, como tal, pues no era un árbol de Navidad. Sin embargo,
recordemos que era la primera vez que el niño realizaba un viaje al espacio. Es decir, no tenía esa experiencia de conocer o de contemplar lo oscuro, lo inmenso del espacio. Entonces, pues esa fue su sorpresa, como dice Alan. O sea, imagínense que ustedes vayan por primera vez a un lugar el cual han soñado por años conocerlo o tener en sus manos aquel aparato, aquel videojuego que con tantos años les prometieron y que por fin lo tienen en sus manos. O sea, ¿cómo se sentirían? O, por ejemplo, que es la primera vez que van a viajar en un avión, que, o sea, la emoción de poder vivir esas primeras experiencias en la vida, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, justo fue lo que sucedió con el niño, fue la primera vez que podía contemplar así el espacio en vivo y en directo. Yo creo que por eso, no sé qué piensen ustedes, yo creo que por eso el papá, cuando el niño le pide que ver por la ventana o por el ojo de buey, el papá le dice que no, que más tarde. Yo creo que ahí el papá ya había pensado en ese plan B y pues no dejó acercarse el niño a la ventana para guardar ese momento de contemplación del espacio. ¿Qué piensan ustedes? Sí, y yo creo que por eso no lo dejó ver por la ventana. ¿Verdad que sí? Imagínense los papás lo que tienen que andar haciendo por nosotros para hacernos felices y a veces no los valoramos, pero qué padre, ¿verdad? Que al final podemos ver cómo se solucionó el conflicto inicial, que fue que tuvieron que dejar el árbol de Navidad. Sin embargo, pues aquí incluso dice, el niño se quedó sin aliento. O sea, el niño se quedó así anonadado, impresionado de lo que sus ojos estaban contemplando. Y yo creo que ese es de los mejores regalos. Bueno, pues quién no va a querer viajar al espacio, ¿verdad? Y verlo en vivo y no por videos o transmisiones de Facebook de la NASA. Entonces, no sé qué les pareció el final, les gustó, se les hizo emotivo, se emocionaron, lloraron. ¿Qué les hizo sentir? Cuéntenme, alguien dígame. ¿A quién vamos a escuchar? Maestra, lo del final era exactamente lo que dije hace un rato, que necesito un árbol cuando estás en el espacio. Exacto, ¿verdad? ¿Quién necesita un árbol cuando tenemos el espacio enfrente de nosotros? Ahí está. ¿Quién más? ¿Les gustó el cuento? ¿No les gustó el cuento? Díganme. Me gusta. Sí, está muy interesante. ¿Sí? ¿Lo recomendarían? ¿Se los leerían a sus papás, a sus hermanitos? Sí. Está muy bonito. Deberían de leérselo a alguien para que también lo disfruten. Y bueno, esta es la primera parte de la lectura. Ya estuvimos ahí escudriñando lo que el autor nos describía a través de este cuento. Ahora vamos a pasar a la sección número 2, que es el análisis para comprender mejor esta historia. Son las preguntas de la página 106. Vamos a ir dando respuesta. Tenemos la primera. ¿Quiénes son los personajes de este cuento? Karina. El niño, Karina. La mamá, el papá y el niño. Muy bien. ¿Qué en orden? O en otro orden, mejor dicho. Ahí está en pantalla niño, padre y madre. Es lo mismo, pero diferente manera. ¿Dónde se lleva a cabo la historia? ¿En qué lugar? ¿En qué ambiente físico? Luis. Brittany. En el espacio. Ok, en el espacio. Daira, ¿qué dice usted? en el espacio y en la nave, en el cohete. Muy bien. En una nave espacial que se dirige a Marte.
¿Cuándo suceden los hechos, Francisco Daniel? 24 y el 25 de diciembre. Excelente. Ey, ¿de qué año? Porque pues no es del 2021, ¿verdad? Ahí está en pantalla el año. 2052. Así es, el 24 de diciembre del 2052 y en Navidad. La siguiente. En el episodio Sombreado de Amarillo, que es el planteamiento en donde se nos presenta el conflicto, ¿qué conflicto se genera en los padres? Vamos a ver qué significa conflicto. Dice resistencia, dificultad o el dilema de qué hacer en el que se encuentra el protagonista de la historia mientras intenta lograr sus objetivos o sueños. En este caso, el objetivo de los papás era regalarle un árbol de Navidad a su hijo, el cual le había prometido, pero ¿cuál es el problema con el que se enfrentan? Luis o César Gómez. De que al llegar a la parte a la aduana, se le dicen de que no pueden llevarse el pino ni los regalos. Muy bien. César Emanuel, ¿está de acuerdo con esa respuesta? César. Profe, Mande. es que como me falla un poco el internet, no puedo escuchar bien a veces. Ok, Se bueno, me entrecorta a veces el audio. de acuerdo. Alexandra, ¿está de acuerdo con la respuesta de Luis? Que ese es el problema generado en los padres. Alexandra. Alexandra. Bueno, se los comenté al principio, chicos, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos la respuesta. Como lo decía su compañero Luis, el tener que dejar el regalo al niño, el cual era un árbol de Navidad. La siguiente, Daira, ayúdame a leerlo, por favor. En el episodio Sombreado de Verde, ¿qué expectativa se hace más preocupante? Muy bien, vamos a ver qué significa expectativa. Expectativa es la posibilidad razonable de que algo suceda. Es cuando les preguntan, ¿qué expectativas tienes de esta persona? No, pues yo creo que es buena onda. O sea, esperan, la expectativa es esperar algo de alguien. Entonces, ¿qué expectativa se hace más preocupante en el apartado que está en color verde? Manuel. Que iba a ser Navidad y no tenía regalo el papá para el hijo. Sí, ¿verdad? Que ya iba a ser Navidad y no sabía cómo le iba a hacer para regalarle el pino que le había prometido. Y ahí está, en otras palabras, es la misma idea, que se dirigían hacia el espacio. Y acuérdense que en el espacio, pues, no es como que, ay, déjame, me paro aquí en esta tienda para comprarle nuevamente el regalo. Pues no, ¿verdad? No hay tiendas en el espacio. Y luego, o sea, aparte de que ya estaban en el espacio, pues no tenían árbol de Navidad. Entonces, como dice Manuel, era la expectativa de no saber qué regalarle o no saber qué iba a pasar después, cómo le iba a hacer para solucionarlo. El siguiente, en el episodio Sombreado de Rosa, ¿qué incertidumbre se agrava? Incertidumbre, ¿qué es? Es la duda o inseguridad, cuando no sabemos qué va a pasar, eso es incertidumbre. Entonces, ¿qué incertidumbre se agrava en el apartado de color rosa? ¿Cómo se encuentra el papá? El padre había estado despierto pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas. Muy bien, entonces ahí, pues el papá estaba con la duda de qué iba a hacer, ¿verdad? Para eso.
Y si el padre no sabe qué hacer, pues se acerca la fiesta de Navidad y el árbol se había quedado en la aduana. Si usted puso algo parecido a lo que dijo Luna, está en lo correcto. Y la última, en el episodio sombreado de azul, ¿qué escenario se plantea? Es decir, ¿qué es lo que nos da a conocer el autor? ¿De qué manera se soluciona el conflicto? Dándole una sorpresa. Dándole una sorpresa, muy bien, que era lo que comentaba Francisco, ¿verdad? O sea, estando en el espacio, pues ya para qué queremos un árbol de Navidad. ¿Y qué más? ¿De qué otra manera nos dan a conocer el episodio final? Que el niño miró el espacio porque siempre lo había querido ver. Ok, exacto, que el niño miró al espacio. Y luego al final, ¿cómo cierra la historia? ¿Cantando qué? Cantando. Cantando los villancicos. Exacto. Ahí está lo que ya acabamos de comentar, escrito en pantalla. El niño comienza a gritar que ya había llegado la Navidad, preguntando por el árbol. Entonces el papá los llevó, al niño y a la mamá, a una cabina oscura para mirar detrás de una ventana el increíble espacio lleno de luces. Detrás de ellos la gente comenzó a cantar villancicos y todos pasaron una feliz Navidad muy emotiva y asombrosa, ¿no? En el espacio, imagínense, pasó una Navidad así, pues qué padre, qué interesante, que estaría de lujo. La Chicos, sorpresa fue para la madre porque no sabía a dónde los iba a llevar el padre. también, ¿verdad? Porque ni la mamá sabía que, pues, ¿a dónde nos llevas, verdad? También fue sorpresa para la mamá y yo creo que para todos los que viajaban por primera vez y podían contemplar por primera vez el espacio. Chicos, esta fue la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda? No. No. Pues hasta aquí hemos concluido con esta primera parte de las actividades.